Su familia lo encerró en una torre, durante un año entero. La única razón era evitar que se hiciera fraile, pero incluso en esa torre, escribió. Pensó, rezó, y finalmente, su familia se rindió, porque a algunas personas no se las puede encadenar. Sus ideas son libres, y las ideas de este hombre cambiarían el mundo. Incluso 700 años después, sus ideas seguirían enseñándose, porque no era solo un fraile. Era el más grande pensador de la Iglesia. Que la paz de Dios esté con vosotros, mi querida y bendita familia. La Sagrada Escritura dice, la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. La historia que voy a contar hoy es la de un genio silencioso. Su habla era lenta, su cuerpo grande, pero su mente era como un rayo. Sus amigos lo llamaban el buey mudo. Pero su maestro dijo, este buey rugirá de tal manera que su voz llenará el mundo, y así fue. Porque la verdadera fuerza no estaba en sus músculos, sino en su mente. Tomás tenía un cuerpo pesado, incluso robusto, su habla era lenta, sus movimientos pausados. Pero su mente era un relámpago que brillaba a la velocidad del rayo. A sus compañeros les costaba entender a este estudiante corpulento y taciturno, y de forma burlona le pusieron el apodo de el buey mudo. Sin embargo, su sabio maestro era consciente de la tormenta que había dentro de Tomás. Nuestra historia comienza en los fríos meses de invierno del año 1225, en el corazón del reino de Nápoles, al sur de Italia, en el majestuoso castillo de Roccasecca, construido sobre una alta colina. Este era el hogar del conde Landulfo de Aquino. La familia Aquino era una de las familias nobles más poderosas, ricas e influyentes de la época. Tenían parentesco con reyes y amigos en los palacios imperiales. Eran el símbolo del poder y de las tradiciones. Aquel invierno, el conde Landulfo y su esposa Teodora recibieron a su noveno hijo. Era un bebé varón, regordete y sano. Lo llamaron Tomás. Este nombre significaba gemelo en arameo, pero Tomás no tenía un gemelo, solo tenía 7 hermanos mayores y una hermana. Nació en un ambiente familiar concurrido y vibrante. El pequeño Tomás era un niño inusualmente silencioso, rara vez lloraba y no causaba molestias a su alrededor. Solo abría los ojos y observaba su entorno. Su mirada no era la de un niño perdido, sino la de un sabio que pensaba, observaba y grababa profundamente cada momento en su mente. Era como si intentara descifrar los códigos misteriosos del mundo que lo rodeaba. Cuando Tomás cumplió 5 años, su familia tomó una pomposa decisión sobre su futuro. Enviarían a Tomás para su educación a la abadía de Montecassino, el centro de saber de los monjes benedictinos, famoso en toda Europa. Allí aprendería a leer y escribir, y perfeccionaría su latín. La familia tenía un gran plan. Querían que Tomás se convirtiera algún día en el abad del monasterio. Esto no era solo una posición espiritual, significaba controlar grandes tierras, influencia política y una gran fortuna. Este cargo consolidaría el poder de la familia Aquino. Tomás pasó 9 años enteros en Montecassino. Sus maestros estaban admirados por su inteligencia. Tomás era un estudiante excelente. Absorbía la información como una esponja y nunca olvidaba lo que leía una vez. Sin embargo, lo que lo diferenciaba eran las preguntas que hacía. No eran las simples curiosidades de una mente infantil, sino las preguntas de un filósofo que buscaba profundidad. Estaba en un cuestionamiento constante, sumido sin descanso en pensamientos profundos. A veces, incluso los maestros se sorprendían ante las preguntas de Tomás y se veían obligados a decirle: Tomás, estos enigmas son muy profundos, ya los entenderás cuando llegue el momento. Pero Tomás no tenía paciencia para esperar. Quería entender la verdad ahora, de inmediato. Se perdía durante horas en la polvorienta biblioteca del monasterio. Leyó los textos de la filosofía antigua, las obras del padre de la Iglesia Agustín, todo lo que caía en sus manos. En su interior crecía un hambre indescriptible, hambre de conocimiento, deseo de alcanzar la verdad y, finalmente, la pasión por comprender los secretos profundos de Dios. A los 14 años, se agotó todo lo que Montecassino podía enseñarle. Su mente quería más alimento.
Su familia lo envió a la Universidad de Nápoles, una de las instituciones educativas más brillantes de aquel tiempo. Allí estudiaría las ramas más complejas de la lógica, las matemáticas y la filosofía. Nápoles abrió para Thomas las puertas de un nuevo mundo, no era solo un lugar donde dominaba el pensamiento cristiano. Se discutían las obras recién descubiertas del antiguo filósofo griego Aristóteles, las brillantes interpretaciones de los eruditos islámicos se entrelazaban con la filosofía judía. Diferentes corrientes de ideas chocaban ferozmente. Thomas absorbió todas esas voces, todos esos argumentos en su mente. Leyó, criticó y analizó todo de forma sistemática. Sin embargo, en Nápoles ocurrió mucho más que su desarrollo intelectual. Thomas conoció a la orden de los dominicos, eran predicadores que viajaban de ciudad en ciudad, viviendo en la pobreza y la carestía. Predicaban el Evangelio entre la gente y se esforzaban por reformar la Iglesia. Thomas quedó profundamente impresionado por su sencillez y por la pasión en su búsqueda de sabiduría. Sintió un fuerte llamado en su interior, debía formar parte de esta orden. A los 19 años, Thomas comunicó su decisión a su familia. Se haría dominico. Este anuncio provocó una onda de choque. La respuesta de la familia fue rotunda y severa. Jamás. El destino de Thomas era el abadiato en Montecassino, es decir, poder, prestigio y riqueza. En cambio, ser dominico significaba ser un fraile mendicante. Esto era una deshonra que mancharía el nombre de la familia Aquino. Pero la determinación de Thomas era inquebrantable. En 1244, a pesar de su familia, vistió el sencillo hábito dominico. Cuando llegó la noticia de su ingreso, toda la familia, encabezada por su madre Teodora, sufrió un ataque de ira. Teodora había soñado con ver a su hijo como un rico abad benedictino, no como un mendigo dominico. Los líderes dominicos actuaron con rapidez para proteger a Thomas de la ira de su familia. Decidieron enviarlo primero a Roma y luego a París, lo más lejos posible. Sin embargo, sus hermanos lo capturaron en el camino, secuestraron a su hermano por la fuerza y lo llevaron de vuelta obligatoriamente al castillo familiar en Roccasecca. Encarcelaron a Thomas, solo, en una alta torre de vigilancia. Sus hermanos lo presionaban. Thomas, reacciona. Deja esta locura, quítate el hábito dominico y vuelve a Montecassino. De lo contrario, estarás condenado a pudrirte en esta torre. Thomas, por su parte, resistió. Su cautiverio en la torre duró un año entero. Durante este tiempo, su familia intentó todos los medios, súplicas, amenazas, guerras psicológicas. Incluso, desesperados, enviaron a una prostituta a la torre con el fin de arrastrar a Thomas al pecado y así impedir que se hiciera fraile. Aquí es donde se produjo el momento más dramático de la historia. Cuando la mujer entró en la habitación, la reacción de Thomas fue inesperada. Agarró un trozo de leña ardiendo junto a la chimenea, usándolo como una espada, asustó a la mujer y la echó del cuarto. Rápidamente cerró la puerta por dentro, luego se arrodilló y comenzó a rezar recordando su voto sagrado de consagración a Dios. Estaba en una profunda súplica. Dios mío, manténme puro y fuerte, te hice una promesa. Por favor, protégeme. Esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño que cambiaría su vida para siempre. Dos ángeles vestidos con ropas blancas bajaron a su habitación. Los ángeles ataron un cinturón brillante de fuego alrededor de la cintura de Thomas. Y le dijeron estas palabras: Dios ha protegido tu castidad ante esta prueba, este cinturón nunca se desatará. Serás puro para siempre. Cuando Thomas despertó, había en él una paz interior inexplicable que nunca antes había sentido. El miedo a caer en el pecado se había borrado por completo. Ningún juego, ninguna presión de su familia surtiría efecto en él. Había sido protegido por Dios. Tras este año de trágica resistencia, la familia estaba agotada. Habían comprendido que la determinación de Thomas era inquebrantable. Su madre, Teodora, finalmente se rindió. Su hermana ayudó a Thomas a escapar. En secreto, en la oscuridad de la noche, lo bajaron de la torre con la ayuda de una cesta.
Tomás era libre, regresó de inmediato a los brazos de la orden dominicana. Los líderes de la orden, tras ser testigos de su inteligencia y de la persecución que había vivido, lo enviaron directamente a París, el centro de saber más grande de la época. Allí sería alumno de Alberto Magno, el mayor erudito y filósofo de su tiempo. Tomás recibiría de él lecciones inestimables. En la Universidad de París, Tomás mantuvo su silencio. No hablaba en las clases ni hacía preguntas, solo escuchaba, tomaba notas y pensaba profundamente. Sus compañeros lo encontraban extraño. ¿Por qué no habla nunca este hombre? Tiene la mente vacía. El apodo de «el buey mudo», que le habían puesto, continuó también aquí. Con su cuerpo robusto, su caminar pesado y su silencio constante, realmente se pensaba que se parecía a un buey. Sin embargo, Alberto Magno había intuido la genialidad detrás de esa apariencia externa. Un día, planteó uno de los problemas filosóficos más complejos a la clase. Nadie pudo responder. Alberto, en un momento que nadie esperaba, señaló a Tomás. Tomás se levantó y respondió. La respuesta no solo era correcta, sino profunda, impecable y de una perfección lógica. Alberto se levantó de un salto en ese momento. Mirando a la clase temblando de emoción, repitió su famosa profecía: «Vosotros lo llamáis buey, ¿verdad? Pues prestad atención, este buey rugirá de tal manera que sus enseñanzas llenarán el mundo entero». Los años se sucedieron. Mientras Tomás seguía aprendiendo, también comenzó a enseñar. Se ordenó sacerdote a los 25 años y luego ascendió a profesor. París, Colonia, Roma. Estaba en constante movimiento, siempre dando clase, alimentando su mente con cuestionamientos filosóficos y teológicos, pero la verdadera misión de Tomás era escribir. Las obras que redactó fueron inmensas. Intentaba unir la filosofía con la fe. Tomó el sistema lógico del filósofo pagano Aristóteles y lo mezcló magistralmente con la teología cristiana. Este fue un intento revolucionario que nadie se había atrevido a hacer hasta entonces. En aquella época, la Iglesia recelaba de las obras de Aristóteles. Él no era cristiano, sus ideas podían ser peligrosas. Sin embargo, Tomás se opuso sin miedo. La verdad es verdad independientemente de quien la diga. Ya sea que la diga un pagano o un creyente, la lógica de Aristóteles es sólida. Debemos usarla. La fe y la razón no son enemigas, sino dos caminos que se completan. Esta idea suscitó una gran reacción, especialmente en algunos sectores de la jerarquía eclesiástica. Algunos obispos declararon a Tomás como hereje. Pero Tomás continuó escribiendo, enseñando y defendiendo con humildad. Su obra más grande fue la Summa Theologica, es decir, la Suma de Teología, que ha irradiado luz durante 7 siglos. Pero no era un resumen, era una construcción colosal, sistemática e impecable que abarcaba todo, desde la existencia de Dios hasta las virtudes morales, desde la naturaleza de los pecados hasta los ángeles y el alma humana. Tomás escribía incansablemente cada día, desde las primeras luces del alba hasta el anochecer. Su mente trabajaba tan rápido que a veces utilizaba a 3 secretarios al mismo tiempo. Mientras le dictaba a uno para un libro, le daba notas a otro para un tema diferente e impartía instrucciones al tercero para un texto totalmente distinto. Era casi una máquina de conocimiento viviente capaz de hacer 3 cosas a la vez. Por las noches, cuando le costaba escribir, en lugar de descansar iba a la iglesia, se arrodillaba durante horas ante la cruz pidiendo ayuda. En esos momentos, una inspiración divina descendía a su mente, las ideas se cristalizaban, las frases complejas se volvían claras. Regresaba de inmediato y continuaba escribiendo durante toda la noche. En una ocasión, le costó mucho escribir sobre el tema de la Eucaristía. ¿Cómo se podía explicar filosóficamente la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? El asunto era sumamente complejo. Lo intentó durante horas, pero no lograba alcanzar un resultado satisfactorio. Fue de nuevo a la iglesia, se arrodilló ante el crucifijo y rezó con una profunda súplica: «Dios mío, dame sabiduría. Ayúdame a comprender este gran misterio por medio de la razón». Justo en ese momento,
Tomás escuchó una voz interior. No era una voz física que viniera del exterior, era un sentimiento indescriptible que resonaba en lo profundo de su alma, era como si Jesús le hablara desde la cruz. Tomás, has escrito muy bien sobre mí. A cambio de estos trabajos tuyos, ¿qué quieres de mí? Las lágrimas brotaron de los ojos de Tomás. Respondió con alegría y humildad, Señor, de ti solo te quiero a ti, ninguna otra cosa es mi deseo. Después de esta experiencia mística, Tomás continuó escribiendo a una velocidad aún mayor, la Summa Theologica avanzaba llenando volúmenes. Cada tema, cada objeción, cada argumento se pensaba y respondía hasta el más mínimo detalle, la obra era una obra maestra del arte lógico. Sin embargo, en 1273 ocurrió un hecho extraño que marcó el fin de su vida, el 6 de diciembre, mientras Tomás servía durante la misa, de repente se quedó paralizado. Su expresión facial cambió, era como si hubiera visto detrás de un velo mundano. Al terminar la misa, regresó a su escritorio y nunca más volvió a sostener la pluma. Cuando sus secretarios le preguntaron con preocupación, Tomás solo dijo, no puedo, al lado de las cosas que he visto, todo lo que he escrito hasta ahora me parece nada más que pajas sin valor. ¿Qué se le había mostrado? ¿Cuál era esa misteriosa visión? Tomás nunca se lo contó a nadie, pero a partir de ese día, el trabajo de escribir terminó definitivamente. La Summa Theologica quedó incompleta para siempre. Justo en medio de la tercera parte, Tomás ya solo rezaba y se sumergía en pensamientos profundos. En 1274, el Papa Gregorio X organizó una importante reunión de concilio en Lyon. Tomás fue invitado. Era mayor, estaba enfermo, pero obedeciendo la orden de la Iglesia, se puso en camino desde Nápoles hacia Lyon. El viaje fue largo y difícil. Sufrió un accidente en el camino, se hirió al golpearse la cabeza con un árbol, se refugió en la abadía de Fossanova. Allí tuvo que guardar cama, sin embargo, su salud no mejoró, su enfermedad empeoraba. Le subió la fiebre, sus fuerzas se agotaban, los monjes trajeron los últimos sacramentos. Tomás hizo una última petición antes de recibirlos, traedme el Cantar de los Cantares de la Biblia, quiero leerlo. Le trajeron el libro, Tomás leyó esos poemas sobre el amor de Dios, los versos que narran el amor espiritual de la novia y el novio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Cuando terminó de leer, miró a los monjes que lo rodeaban y sonrió pacíficamente. He escrito mucho a lo largo de mi vida, sobre la fe, sobre el amor, sobre la razón y la teología, pero ahora entiendo que las palabras nunca son suficientes. No se puede describir la grandeza de Dios, solo se puede vivir. Recibió los últimos sacramentos, tomó la comunión y fue ungido con el santo óleo, la mañana del 7 de marzo de 1274, cuando solo tenía 49 años, Tomás Aquinas exhaló su último suspiro. Tal como vivió, en silencio y en paz, el último rugido del buey mudo en la tierra había terminado, dejando su lugar al silencio eterno. Los monjes guardaron luto. Este hombre, a pesar de su inmenso conocimiento, era increíblemente amable y humilde. Nunca se había jactado de su inteligencia, solo había servido. Su cuerpo fue enterrado en Fossanova, en una tumba sencilla y sin pretensiones. Sin embargo, la noticia de la muerte de Tomás Aquinas se difundió rápidamente. El más grande teólogo y filósofo de la época ya no estaba, la orden dominicana se vistió de luto. La Universidad de París estaba de luto, el Papa y el Emperador estaban tristes. Sin embargo, había quienes no querían a Tomás, quienes temían sus ideas. Menos mal. Era un hereje, introdujo a Aristóteles en la Iglesia. Era peligroso. Decían, el obispo de París tuvo el atrevimiento de condenar algunas de las ideas de Tomás. Algunos académicos en Oxford prohibieron sus enseñanzas, pero los alumnos y seguidores de Tomás no se rindieron. Publicaron sus obras, las protegieron y las defendieron. Poco a poco, la gente empezó a comprender que Tomás tenía razón. Sus ideas eran profundas, había unido perfectamente la fe y la razón. 50 años después,
En 1323, el Papa Juan XXII declaró a Tomás santo. A partir de entonces, fue San Tomás Aquinas, la Iglesia confirmó oficialmente que no era un hereje, sino el Doctor Angelicus, es decir, el Doctor Angélico. Pasaron los siglos y la influencia de Tomás creció, la Summa Theologica se convirtió en el libro de texto fundamental de la teología católica. Todos los candidatos a sacerdote la leyeron, todas las universidades la enseñaron, la filosofía de Tomás tomó el nombre de tomismo, y se convirtió en la doctrina principal de la Iglesia. En 1567, el Papa Pío V declaró a Tomás doctor de la Iglesia, el honor más alto otorgado solo a 35 personas, y en 1879, el Papa León XIII, en su encíclica Aeterni Patris, declaró la filosofía de Tomás Aquinas como la filosofía oficial y obligatoria de la Iglesia Católica. Hoy en día, las estatuas de Tomás Aquinas adornan bibliotecas, universidades e iglesias de todo el mundo, se le representa siempre con un libro en la mano, una estrella en el pecho, el sol en la cabeza y la paloma en el hombro como símbolo de la inspiración. Él es el símbolo eterno de la sabiduría. La Summa Theologica se sigue imprimiendo en cientos de miles de copias, traduciéndose a decenas de idiomas. Filósofos, teólogos y estudiantes continúan leyéndolo incluso 750 años después, porque la verdad nunca envejece. Entonces, ¿cuál era el mensaje fundamental que Tomás transmitió al mundo? La fe y la razón nunca chocan. Ambas vienen de Dios y ambas nos llevan a la misma verdad. Los filósofos y los teólogos no son enemigos, sino compañeros en la búsqueda de la verdad. La existencia de Dios se puede probar. Según Tomás había 5 vías: la vía del movimiento, la vía de la causalidad, la vía de la posibilidad y necesidad, la vía de la perfección, por último, la vía del diseño u orden. Cada una estaba construida con una lógica razonable e inquebrantable. El alma humana es inmortal. Nuestro cuerpo puede morir, pero nuestra alma es independiente de la materia, puede pensar, puede captar conceptos abstractos. Esta capacidad prueba que es inmortal. ¿Qué es el bien? El bien es vivir en armonía con la ley eterna de Dios. Pero esto no es una obediencia ciega, esta ley es la ley natural, que está establecida en la conciencia de cada persona y que se puede descubrir por medio de la razón. ¿Cuál es el fin del Estado? El Estado existe para el bien común de la sociedad. Los líderes están en su cargo no para su propio beneficio, sino para servir al pueblo. Si un gobernante recurre a la tiranía, pierde su legitimidad. La doctrina de la guerra justa. Para que una guerra sea moralmente justa, se requieren 3 condiciones. Debe ser declarada por una autoridad legítima, debe tener una causa justa y la intención debe ser correcta, es decir, con el fin de establecer la paz. La propiedad privada. Tomás defendió el derecho a la propiedad privada, pero este no era ilimitado. Los ricos tenían la responsabilidad de ayudar a los pobres. La riqueza excesiva se considera pecado, compartir es la virtud más grande. Tomás escribió sobre todos los temas: política, educación, economía, arte. Y siempre utilizó el mismo método riguroso: haz una pregunta, escucha las objeciones, analiza los argumentos y, finalmente, ofrece una respuesta lógica y sistemática. Sus alumnos no solo aprendieron de Tomás el conocimiento de los libros, sino su estilo de vida. Porque Tomás vivió personalmente lo que enseñaba: la pobreza. Venía de una familia noble. Podría haber vivido en la riqueza, pero se hizo dominico, eligió la mendicidad. No tenía ningún bien mundano, solo su hábito y su pluma, la castidad. Después de recibir el cinturón de los ángeles aquella noche, mantuvo su pureza durante toda su vida, la obediencia. Incluso cuando sus ideas fueron criticadas por la Iglesia, Tomás se mantuvo unido a su institución con respeto, se defendió, pero nunca mostró soberbia. La humildad. Lo llamaron Doctor Angélico. Pero él nunca se vio así a sí mismo, solo era un servidor de Dios. Había hecho lo que debía hacer: la paciencia. Su familia lo encarceló, sus amigos lo insultaron, sus enemigos lo condenaron, pero Tomás nunca se enfureció.
Continuó en silencio, con tenacidad, la laboriosidad. Tomás trabajó, escribió, enseñó y rezó sin descanso, aprovechó cada momento de su tiempo al máximo nivel. Y quizá lo más importante, el amor. Tomás amaba a Dios con pasión. Todos sus escritos se alimentaron de este amor. Su objetivo era explicar a Dios, entenderlo y mostrarlo a los demás. Allí donde la Summa Theologica quedó a medias, uno de sus secretarios escribió una nota: el autor dejó de trabajar aquí, porque al lado de lo que vio, todo lo que escribió era como paja. ¿Qué había visto Tomás? La gloria del cielo. El rostro de Dios, nunca lo reveló. Pero esta visión lo cambió por completo. Ahora las palabras eran insuficientes. Los conceptos eran pequeños, la realidad de Dios superaba el lenguaje y la mente humana. Quizá esta fue la última gran enseñanza de Tomás: la teología es importante, la filosofía es valiosa. Pero al final, todo es un encuentro personal con Dios. Las palabras pueden orientarte en ese camino, pero el encuentro en sí está más allá de las palabras. Entonces, ¿qué nos susurra la magnífica historia de vida de Tomás Aquinas? La presión familiar a veces puede ser destructiva. La familia de Tomás lo encarceló para detenerlo. Si tú también sufres presión por seguir el camino que crees correcto, sé como Tomás. Mantén tu resistencia de forma respetuosa pero decidida. El silencio no es un signo de debilidad. Tomás era el buey mudo, habló muy poco, pero sus pensamientos tronaban. Tú también puedes ser silencioso, pero puedes ser eficaz. Deja que tu profundidad y tus obras hablen por ti. La fe y la razón no son enemigas, son socias. Tomás unió estas dos cosas a la perfección. Puedes creer y al mismo tiempo pensar de forma crítica, ambas son las alas de la verdad. Aprender es un viaje que dura toda la vida. Tomás siguió aprendiendo hasta el final de su vida. No importa cuánto envejezcas, nunca pierdas tu curiosidad ni tu hambre de conocimiento. La palabra escrita es poderosa. Tomás no fue un guerrero físico, no comandó ejércitos. Él solo escribió, y sus escritos vivieron más tiempo que los imperios. Tú también puedes escribir, está en tu mano hacer eternas tus ideas. La verdadera sabiduría se esconde en la humildad. A pesar de que Tomás era tan sabio, nunca fue arrogante. Porque sabía que la fuente de todo su conocimiento era Dios. Por mucho que sepas, sé humilde. San Tomás Aquinas, ruega por nosotros. Concédenos una sabiduría como la tuya, una profundidad que una la fe y la razón. Danos una paciencia como la tuya, enséñanos a continuar a pesar de la burla y la crítica. Danos una humildad como la tuya, concédenos permanecer en la sencillez a pesar del conocimiento. Quizás sufres presión de tu familia, no aprueban el camino que has elegido. Sé como Tomás. Mantén tu respeto hacia ellos, pero avanza con determinación en la dirección a la que te llaman tu corazón y Dios. Quizá eres una persona silenciosa. Te incomoda hablar en público. Sé como Tomás. Recuerda, el silencio no es debilidad. Deja que tus pensamientos y tus acciones rujan por ti. Si te ha inspirado esta historia, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal, porque vienen muchas más historias de santos y sabios. Cada una es una lección diferente, una inspiración distinta y una prueba diferente del poder de Dios. En cada biblioteca de iglesia que lo necesite hay una representación de Tomás. Porque Él es el santo de los libros, del conocimiento y de la verdad. Si amas los libros, debes amar a Tomás. La Summa Theologica tiene más de 1000 páginas, es un texto en latín y complejo, pero todavía se lee. Porque contiene sabiduría atemporal, lo creas o no, hay mucho que aprender de la lógica de Tomás. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la verdad. Esta es la palabra inmortal de Tomás. No digas solo cree, no digas solo piensa. Haz ambas cosas. El buey mudo rugió. Su voz llenó el mundo entero, incluso 750 años después sigue resonando. Tú también puedes ser silencioso, pero es posible que tu voz sea eterna. ¿Cómo? Diciendo la verdad. Con la escritura, con la palabra.
Con la acción, ¿estás listo? A vivir como Tomás, a pensar. A aprender, Dios te llama. ¿Cuál será tu respuesta? Amén.